El cielo y el infierno. Un guerrero samurái fue a ver al maestro Zen Hakuin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? Era un guerrero sencillo. Los guerreros siempre son sencillos. Sin astucia, en sus mentes sin matemáticas, solo conocen dos cosas: la vida y la muerte. Él no había venido a aprender ninguna doctrina. Solo quería saber dónde estaban las puertas para poder evitar la del infierno y entrar en el cielo. Hakuin le respondió de una manera que solo un guerrero podía haber entendido. ¿Quién eres?, le preguntó Hakuin. Soy un samurái, le respondió el guerrero. En Japón, ser un samurái es algo que da mucho prestigio. Quiere decir que se es un guerrero perfecto, un hombre que no dudaría un segundo en arriesgar su vida. Soy un samurái, un jefe de samuráis. Hasta el mismo emperador me respeta, dijo el guerrero. Hakuin se rió y dijo: ¿un samurái? ¿Tú? Pareces un mendigo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó por qué había venido. Él sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste le dijo: esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este ego, te abren la puerta. Esto es lo que un guerrero puede comprender. Inmediatamente el samurái entendió. Puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin dijo: aquí se abren las puertas del cielo. El cielo y el infierno están dentro de ti. Ambas puertas están dentro de ti. Cuando te comportas de forma inconsciente, estás a las puertas del infierno. Cuando estás alerta y consciente, estás en las puertas del cielo. La mente es el cielo, la mente es el infierno, y la mente tiene la capacidad de convertirse en uno de ellos. Pero la gente sigue pensando que existe en alguna parte fuera de ellos mismos. El cielo y el infierno no están al final de la vida, están aquí y ahora. A cada momento las puertas se abren. En un segundo se puede ir del infierno al cielo o del cielo al infierno. La roca y el perdón. Cuenta un día que Buda estaba sentado en la ladera de una montaña, meditando y contemplando en serenidad el paisaje cuando un primo suyo, Devadatta, que le envidiaba, subió hasta lo más alto de la montaña y lanzó desde allí una enorme roca con la intención de matarlo. Sin embargo, Devadatta erró en su intento y la pesada roca aterrizó con estrépito junto a Buda, interrumpiendo su meditación, pero sin hacerle daño alguno. Instantes después, el maestro siguió como si nada, sereno y mirando al horizonte. Días después, Buda se encontró con su primo, y este avergonzado le preguntó: «Maestro, ¿no estás enfadado?» «No, claro que no», contestó él. «¿Por qué no lo estás? Intenté matarte». «Porque ni tú eres ya el mismo que arrojó la roca, ni yo soy el mismo que estaba allí sentado». La moraleja de esta fábula budista es realmente hermosa e inspiradora. El tiempo que pasa nos cambia constantemente. El amor hace que sanemos gracias al perdón. Todo pasa si sufrimos. Muchas veces sufrimos por alguna pérdida, por alguien que nos hace daño, por aquel que nos envidia. Pero todo pasa porque el tiempo hace que estemos en constante cambio. Cambiamos a cada instante. Si sabemos ver esto, nos daremos cuenta de que hoy no somos los mismos que ayer, porque las experiencias vividas durante todo el día nos han modelado y nos han cambiado, y mañana no seremos como hoy, porque habremos añadido nuevas vivencias a nuestra vida. Cambiamos constantemente. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero no es el tiempo, sino el amor. El amor es en realidad el antídoto que necesitamos para sanar, y el perdón, la tirita que ayuda a cicatrizar una herida. Muchas veces la herida sigue ahí, porque nunca llegamos a perdonar, y por eso no conseguimos que cicatrice. Sí, perdonar es necesario para cerrar heridas, pero para perdonar necesitamos amar. El bote vacío. Un monje al que le gustaba meditar en silencio decidió un día subirse a un bote y remar hasta el centro de un lago. Allí estaría mucho más tranquilo y podría meditar mejor. Ya estaba en el centro del lago y cerró los ojos. ¡Qué paz respiraba! Pero de pronto, cuando estaba en la fase más profunda de sus reflexiones, algo golpeó su barca y lo desconcentró. Le molestó tanto que pensó: en cuanto abra los ojos, la persona que golpeó mi bote me va a escuchar. Estaba tan furioso. Sin embargo, al abrir los ojos, solo vio una barca vacía.
que seguramente arrastró el viento a la deriva hacia allí. Entonces se dio cuenta de que la ira no venía del exterior, sino que residía en él. Cada vez que me enoje con alguien, pensó, recordaré que ese enfado está dentro de mí. La ira nace dentro de nosotros, por mucho que pensemos que el culpable esté afuera. La paz interior que algo externo perturbó hace que pienses que es algo que es culpable. Tal vez pienses que existe un culpable para la ira, que algo hizo que te enojaras y que es precisamente el culpable de que te sientas así. Pero en realidad eres tú quien escogió la ira como forma de expresión de tu turbación. Las emociones nacen dentro de nosotros y debemos ser capaces de controlarlas. ¿Por qué enfadarnos con alguien si es una emoción que creamos nosotros mismos? Tú eliges canalizar esa emoción. Es natural sentir enfado. ¿Cómo no enfadarnos cuando estamos concentrados en algo y de pronto causas externas nos hacen perder la concentración? Y sin embargo, está en nuestras manos decidir cómo gestionar ese contratiempo. Podemos enfadarnos en un primer momento, pero pensar, no pasa nada, son cosas que pasan. O bien intentar castigar a quien pensamos que originó nuestro enfado, y de forma injusta. Esta historia puede complementarse con este micro relato. ¿Por qué la gente grita cuando está enojada?, preguntó el maestro. Porque perdemos la calma, por eso gritamos, contestó un discípulo. Pero, ¿por qué gritar si la otra persona está a tu lado?, volvió a agregar el maestro. Nadie contestó esta vez, y el maestro entonces dijo, cuando dos personas están enojadas, sus corazones se alejan mucho. Para cubrir dicha distancia deben gritar para escucharse. Cuanto más enojados estén, más alejados estarán y tendrán que gritar más para poder escucharse el uno al otro. Y sin embargo, cuando dos personas se enamoran, se hablan suavemente, porque sus corazones están muy cerca. La distancia entre ellos es muy pequeña. Cuando discutas, no dejes que tu corazón se aleje, no digan palabras que te distancien más, pues llegará algún día en que la distancia será tanta que no podrás encontrar el camino de regreso. El árbol que no sabía quién era. Había una vez, en algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo, un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. Todos ellos eran felices y estaban satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre árbol tenía un problema. No sabía quién era ni para qué estaba ahí. Lo que te falta es concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrías tener sabrosas manzanas como yo. ¿Ves qué fácil que es?, dijo el manzano mientras le enseñaba al pobre árbol confundido sus jugosas manzanas. No lo escuches, decía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Ves qué bellas que son?, decía el rosal al pobre árbol, mientras el rocío caía de los pétalos de sus hermosas rosas. Pero mis naranjas son más sabrosas, añadió el naranjo. Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le sugerían, y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día, a este jardín llegó un búho, la más sabia de todas las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan raro ni grave. Es el mismo problema de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré una solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. ¿Mi voz interior? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme?, se preguntaba el árbol desesperado cuando de pronto comprendió. Entonces, cerrando sus ojos y oídos, abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo y hogar a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Tienes una misión, ahora cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, así que se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Muy pronto, el árbol llenó todo su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y entonces, y solo entonces, todo el jardín fue completamente feliz y cada quien celebrándose a sí mismo. La iluminación inexplicable. Había una vez un hombre llamado Moyud. Vivía en una aldea en la que había obtenido un puesto como pequeño funcionario y parecía muy probable que fuese a terminar sus días como inspector de pesos y medidas.
Una tarde, cuando estaba caminando por los jardines de un viejo edificio cerca de su casa, el Hadir, misterioso guía de los sufíes, se le apareció vestido con una túnica de brillante verde. Moyud se encontró con el Hadir, y el Hadir le dijo: «Hombre de brillantes perspectivas, deja tu trabajo y encuéntrame junto a la ribera del río dentro de 3 días». Y este desapareció. Moyud fue a ver a su superior, conmovido por este encuentro, y le dijo que tenía que partir. Todo el mundo en la aldea se enteró pronto de esta decisión y dijeron: «Pobre Moyud, se ha vuelto loco». Pero como había muchos candidatos para su puesto, no tardaron en olvidarlo. En el día señalado, Moyud se encontró con el Hadir, quien le dijo: «Quítate las ropas y arrójate al río. Quizás alguien te salvará». Moyud así lo hizo, aunque se preguntaba si se había vuelto loco, puesto que sabía nadar. No se hundió, pero fue arrastrado por las aguas largamente antes de que un pescador lo hiciera subir a su bote y le dijera: «Hombre loco, la corriente es muy fuerte. ¿Qué estás tratando de hacer?». Moyud dijo: «Realmente no lo sé». «Estás loco», dijo el pescador, «pero te llevaré a mi cabaña de juncos junto al río, y veremos qué puedo hacer por ti». Cuando el pescador descubrió que Moyud era una persona instruida, aprendió de él a leer y a escribir. A cambio le dio alimento y un lugar donde habitar. Moyud ayudaba al pescador en su trabajo. Después de unos pocos meses, el Hadir volvió a aparecer, esta vez en plena noche, al pie de la cama de Moyud, y le dijo: «Levántate y deja a este pescador. Se te proveerá de lo necesario». Moyud salió inmediatamente de la cabaña, se vistió como pescador y vagabundeó hasta llegar a una carretera. Cuando se hizo el día, vio a un agricultor en un burro en su camino hacia el mercado. «¿Buscas trabajo?», le preguntó el agricultor, «porque necesito a un hombre que me ayude a traer de vuelta algunas compras que debo hacer». Entonces Moyud lo siguió. Trabajó para el agricultor durante casi 2 años, tiempo en el cual aprendió bastante sobre agricultura, pero sobre ninguna otra cosa más. Un atardecer, mientras estaba limpiando algodón, se le apareció el Hadir y le dijo: «Deja este trabajo, ve a la ciudad de Mosul y utiliza tus ahorros para convertirte en un mercader de pieles». Moyud obedeció. En Mosul se hizo conocido como mercader de pieles y no volvió a ver al Hadir durante 3 años. Había ahorrado una suma considerable de dinero y estaba pensando en comprar una casa, cuando el Hadir volvió a aparecerse ante él y le dijo: «Dame tu dinero. Ahora deja este pueblo y ve a la lejana ciudad de Samarcanda, y allí trabaja como almacenero». Moyud así lo hizo. En este momento, Moyud comenzó a mostrar indudables signos de iluminación. Curaba a los enfermos, ayudaba a sus prójimos durante su tiempo libre y notaba que los misterios se iban profundizando en él cada vez más y acentuadamente. Filósofos, hombres de negocios lo visitaban y le preguntaban: «¿Con quién estudiaste?». «Es difícil decirlo», contestaba Moyud. Sus discípulos le preguntaban: «¿Cómo empezaste tu carrera?». Y él decía: «Como un pequeño funcionario público». «¿Y la abandonaste para dedicarte a sacrificios y mortificaciones?». «No, simplemente la abandoné», decía Moyud. Y sus discípulos no lo entendían. La gente se le acercaba para escribir la historia de su vida. «¿Qué ha sido en tu vida?», le preguntaban. «Salté a un río, me convertí en pescador, después abandoné la cabaña de juncos en la mitad de una noche. Luego de esto me volví agricultor, y mientras estaba limpiando algodón cambié y fui a Mosul, donde me convertí en un mercader de pieles. Ahorré algún dinero allí, pero lo regalé, y después vine a Samarcanda y trabajé para un almacenero. Y aquí es donde estoy ahora. Pero esta conducta inexplicable no ilumina para nada tus dones extraños y tus ejemplos maravillosos», decían los biógrafos. «Así es», decía Moyud. «Muchos podrán terminar sus días como inspectores de pesos y medidas en una oscura oficina o en una vida sin contenido, pero como Moyud, quienes han entendido que hay algo más comenzarán a buscar. Esta historia es el camino de la verdadera religiosidad. El ser religioso deposita plena confianza al llamado de su maestro que le indica que debe moverse, confiando plenamente en su voz interior y sin oponer resistencia, cumpliendo su voluntad. Para los ojos de quienes viven una vida mundana, esto parecerá una locura. El hombre que ha comenzado a confiar se vuelve desprendido. Con un gran coraje y confianza fluye en el río de la vida sin oponer resistencia. En el camino, siempre se le proveerá lo necesario para poder continuar su crecimiento, nunca antes ni después, solo lo necesario y en el momento justo.
Tampoco se le permitirá establecerse o identificarse. Cuando esto suceda, aparecerá el maestro. La vida del buscador es un continuo peregrinaje. Solo los que saben desprenderse poseen una confianza infinita, y solo si su mente se encuentra en el aquí y ahora, pueden alcanzar su plenitud. Suerte o desgracia. Había una vez un niño pobre que vivía en China y estaba sentado en la acera, a la puerta de su casa. Lo que más deseaba en este mundo era un caballo, pero no tenía dinero. Justo ese día pasó por su calle una manada de caballos con un portillo, incapaz de acompañar al grupo. El dueño de la manada, que conocía el deseo del niño, le preguntó si quería el potro. Exultante, el niño aceptó. Un vecino, al saber lo ocurrido, dijo al padre del niño que su hijo tenía mucha suerte. El padre le preguntó por qué, y el vecino respondió: su hijo quería un caballo, pasó la manada y le regalaron un potrillo. ¿No es eso suerte? Puede ser una suerte o una desgracia, contestó el padre. El niño cuidó el caballo con celo, pero un día ya crecido, el animal huyó. Esta vez el vecino dijo: su hijo no tiene suerte, ¿eh? Le regalaron un potro, cuida de él, y cuando crece este huye. Puede ser una desgracia o también una suerte, repitió el padre. Pasó el tiempo y un día el caballo regresó acompañado de una manada salvaje de 100 caballos. El niño, que ya era un muchacho, consiguió cercarlos y adueñarse de todos. Y el vecino dijo: su hijo tiene suerte. Recibió un potro, lo cría, este huye y vuelve luego con una manada de 100 caballos salvajes. Puede ser una suerte o una desgracia, respondió de nuevo el padre. Más tarde el joven se rompió una pierna mientras domaba a uno de los caballos. El vecino entonces dijo: su hijo no tiene suerte. El potro huye, vuelve con una manada salvaje y al domar a uno de los caballos se rompe una pierna. Puede ser una desgracia como puede ser una suerte, insistió el padre. Días después, el reino donde vivían declaró la guerra al reino vecino. Todos los jóvenes fueron reclutados, menos el que tenía la pierna rota. Y el vecino dijo: su hijo tiene mucha suerte. A lo que el padre chino contestó: puede ser. Moraleja: toda noche trae su día, y todo día atrae a la oscuridad. Sabiendo eso, el hombre sabio no se alegra con la dicha, ni se ve perturbado por la desgracia. El árbol de los problemas. Había contratado un carpintero para ayudarme a reparar mi vieja granja. Él acababa de finalizar su primer día de trabajo, que había sido muy duro. Su sierra eléctrica se había estropeado, lo que le había hecho perder mucho tiempo, y ahora su antiguo camión se negaba a arrancar. Mientras lo llevaba a su casa, permaneció en silencio, y una vez que llegamos, me invitó a conocer a su familia. Nos dirigimos a la puerta de su casa y se detuvo brevemente frente a un precioso olivo centenario. Tocó el tronco con ambas manos. Al entrar en su casa ocurrió una sorprendente transformación. Su bronceada cara sonreía plenamente. Abrazó a sus 2 pequeños hijos y le dio un beso a su esposa. La energía había cambiado completamente. Posteriormente me acompañó hasta el coche. Cuando pasamos cerca del olivo, sentí curiosidad y le pregunté acerca de lo visto cuando entramos. «Ese es mi árbol de los problemas», contestó. «Sé que no puedo evitar tener problemas durante el día, como hoy en el trabajo, por ejemplo, pero no quiero traer esos problemas a mi casa. Así que cuando llego aquí por la noche, cuelgo mis problemas en el árbol. Luego a la mañana, cuando salgo de mi casa, los recojo otra vez. Lo curioso es», dijo sonriendo, «que cuando salgo a la mañana a recoger los problemas del árbol, ni remotamente encuentro tantos como los que recuerdo haber dejado la noche anterior. Maestro, si te centras en el ahora, desaparecen todos los problemas. ¿Y tú, qué haces con tus problemas? ¿Permites que tomen el control de tu vida o eres tú quien lleva el control? No es fácil colocar a nuestros problemas en un compartimento, donde podremos retomarlos cuando tenemos la tranquilidad y capacidad emocional necesarias para resolverlos adecuadamente. Sin embargo, es importante aprender a hacerlo. Además, cuando nos enfrentamos a ellos en lugar y momento adecuados, no solo podemos verlos de una manera distinta más objetivamente, sino que podremos encontrar y aplicar su solución con mayor facilidad. El mensaje del anillo. Érase una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: «He encargado que me fabriquen un precioso anillo, para el que he conseguido uno de los mejores diamantes del mundo. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en momentos de desesperación total y que ayude también a mis herederos y a los herederos de mis herederos, para siempre. Tiene que ser un mensaje breve, de manera que quepa debajo del diamante».
Todos los que escuchaban eran instruidos, grandes eruditos. Podrían haber escrito grandes tratados, pero no. Un mensaje de no más de 2 o 3 palabras que le pudiera ayudar en momentos de desesperación total. Reflexionaron y buscaron en sus libros, pero no podían encontrar nada. El rey tenía un anciano sirviente que le había servido muy bien también a su padre. La madre del rey había muerto de joven, y fue este sirviente el que cuidó de él. Por tanto, lo trataba como si fuera de la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo consultó, y éste le dijo: «No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje que tienes que llevar en el anillo. Durante mi larga vida en el palacio me he encontrado con todo tipo de gente, y en una ocasión conocí a un místico. Era invitado de tu padre, y mientras estuvo en el palacio me pusieron a su servicio. Antes de marcharse, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje. El anciano lo escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey. Pero no lo leas ahora, le dijo. Manténlo escondido en el anillo. Léelo solo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres la salida a una situación. Y ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido, y el rey perdió su reino y emprendió la huida en su caballo para salvar la vida mientras sus enemigos lo perseguían. Estaba solo, y los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa. No había salida. Delante de él se abría un precipicio y un profundo valle. Caer por él sería el fin. Y no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trote de los caballos. No podía seguir hacia adelante y no había ningún otro camino. De repente se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: «Esto también pasará». Mientras leía «Esto también pasará», sintió que se hacía a su alrededor un gran silencio. Los enemigos que le perseguían debían haberse perdido en el bosque, o tal vez se hubieran equivocado de camino, pero lo cierto es que, poco a poco, dejó de escuchar el trote de los caballos. El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día en que entraba de nuevo victorioso en la capital, hubo una gran celebración con música y bailes, y él se sentía muy orgulloso de sí mismo. El anciano estaba a su lado en el carro y le dijo: «Este momento también es adecuado. Vuelve a leer el mensaje». «¿Qué quieres decir?», preguntó el rey. «Ahora he vencido. La gente celebra mi vuelta. No estoy desesperado y no me encuentro en ninguna situación sin salida». «Escucha», dijo el anciano. «Este mensaje no es solo para situaciones desesperadas. También es para situaciones placenteras. No es solo para cuando estás derrotado, también es para cuando te sientes victorioso. No es solo para cuando eres el último, también es para cuando eres el primero». El rey abrió el anillo y leyó el mensaje. «Esto también pasará». Y nuevamente sintió la misma paz, el mismo silencio en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba. El orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. Se había iluminado. Entonces el anciano le dijo: «Recuerda que todo pasa. Ninguna cosa ni ninguna emoción es permanente. Como el día y la noche, hay momentos de alegría y momentos de tristeza. Acéptalos como parte de la dualidad de la naturaleza, porque son la naturaleza misma de las cosas». La mente negativa. Un grupo de discípulos le preguntó una vez a su maestro: ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente? El maestro se retiró un momento y enseguida regresó con un gigante lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. «¿Qué ven en este lienzo?», preguntó el maestro. «Un pequeño punto negro», respondieron sus discípulos. Y el maestro dijo: «Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de ustedes ve la enorme extensión blanca que lo rodea». La lengua y los dientes. Mientras Chang Chuang, el maestro de Lao Tse, estaba enfermo, este fue a visitarlo y le dijo: «Estás muy enfermo, maestro. ¿No tienes nada que decirme?». «¿Mi lengua aún está ahí?», preguntó el anciano. «Está», respondió Lao Tse. «¿Mis dientes están ahí?». «No». «¿Y sabes por qué?», preguntó nuevamente Chang Chuang. «¿No será que la lengua dura más tiempo por ser más blanda? ¿Y que los dientes por ser duros, por ser rígidos, se caen antes?», dijo Lao Tse. «Acabas de resumir todos los principios relativos al mundo», exclamó el maestro.
No necesitas más de mis enseñanzas. Cielo e infierno. Dice una antigua leyenda china que un discípulo preguntó al maestro, ¿cuál es la diferencia entre el cielo y el infierno? El maestro le respondió, es muy pequeña y sin embargo tiene grandes consecuencias. Ven, te enseñaré el infierno. Ingresaron a una habitación donde un grupo de personas estaba sentado alrededor de una mesa enorme, repleta de exquisiteces en su centro, pero a pesar de eso, todos estaban hambrientos y desesperados. Cada uno tenía una cuchara amarrada fijamente en sus manos, con un mango muy largo que llegaba hasta el alimento en el centro de la mesa, pero el hecho de que la cuchara tenga un mango tan largo no permitía llevársela a la boca. La desesperación y el sufrimiento eran terribles. Ven, dijo el maestro después de un rato, ahora te enseñaré el cielo. Ingresaron a otra habitación, idéntica a la primera, con la misma mesa y un grupo de gente con las mismas cucharas largas, pero allí todos estaban felices y alimentados. No comprendo, dijo el discípulo, ¿por qué están todos felices aquí mientras son desgraciados en la otra habitación, si todo es igual? Y el maestro sonrió. ¿Ah, no te has dado cuenta? Como las cucharas tienen los mangos largos, no permitiéndoles llevar la comida a su propia boca, aquí han aprendido a alimentarse unos a otros. El secreto de la serenidad. Un día Xin Shi le preguntó a su maestro cuál era el secreto de su imperturbable serenidad, a lo que éste respondió, cooperar incondicionalmente con lo inevitable. Explíquese, maestro, dijo todavía el confuso joven alumno. La vida nos enfrenta todo el tiempo a situaciones impredecibles que a veces ni los más experimentados pronosticadores pueden anticipar. En general, estas son situaciones que no queremos, y ahí es donde se origina el sufrimiento y donde se perturba el alma. Es en el momento que no aceptamos lo que pasa cuando comenzamos a sufrir el desgaste emocional y el sufrimiento que esto conlleva. La pérdida de personas queridas, una pérdida económica o una ruptura sentimental son claros ejemplos del origen del sufrimiento. En todas las situaciones, nuestra mente se resiste a aceptarlo. ¿Qué pasó? ¿Nuestro ego perdió el control? Aceptar los hechos que creemos que no podemos controlar es parte de elevar nuestra energía y aprender que la aceptación no debe ser resignación. Aceptar es interpretar que es parte de la vida tener momentos duros que nos llevan a aprender algo. Cuanto más rápido nos adaptamos a una circunstancia, menos sufrimos. Pero no hablamos de ser indiferentes o que nos resignemos como ovejas. Aceptar significa no resistirnos desde nuestro interior. Entender que cada situación tiene una explicación, que todas las cosas pasan por un porqué y dentro del mediano a largo plazo son siempre a nuestro favor. Es parte de comprender que la vida no te coloca situaciones para castigarte, sino para aprender algo, entender, crecer y luego seguir avanzando. Pero esto requiere que primero aceptes lo que sucede. Esto es una actitud de madurez, de crecimiento espiritual y humano. Un refrán dice, Dios sabe cómo hace sus cosas. Y está referido a que en general las cosas que nos ocurren no son cuando nosotros queremos, sino cuando es el momento indicado. Esos momentos rara vez ocurren automáticamente y a nuestro antojo, pero si analizas tus circunstancias en retrospectiva, deberás reconocer, luego de cada mal momento y con una mente clara, el beneficio final de todos los acontecimientos. No sufras, acepta, coopera con lo inevitable y la sabiduría llegará a ti, para que puedas entender, aprender y adaptarte a lo nuevo. Todo tiene una razón de ser. Solo con paciencia y mirando hacia atrás, vas a poder comprenderlo todo. El ángel. Dicen que cada vez que muere un niño, baja del cielo un ángel de Dios, nuestro Señor, y tomándolo en brazos, extiende las alas y emprende el vuelo por encima de los lugares que el pequeño amó. Cierto día, en que el ángel llevaba al cielo el cuerpecito de un niño y volaba sobre los jardines en que el niño había jugado, el niño preguntó, ¿qué planta quieres que nos llevemos para plantarla en el cielo? Crecía allí un magnífico rosal, pero una mano perversa había tronchado el tronco, y sus ramas cuajadas de capullos colgaban desgarradas. «Pobre rosal», exclamó el niño, «llévatelo junto a Dios y florecerá». Obedeció el ángel, y además del rosal, recogió humildes ranúnculos y violetas silvestres. Luego, volando sobre la ciudad, descubrieron entre los desperdicios un tiesto roto, con una gran flor silvestre y seca. «Vamos a llevarla», dijo el ángel. «Mientras volamos te contaré por qué».
Remontaron el vuelo y el ángel dio principio a su relato. En una bodega de aquel callejón vivía un niño enfermo. Era muy pobre. Siempre tuvo que caminar con muletas y nunca salía de su casa. Un día de primavera, un vecinito le trajo flores del campo, entre ellas una con su raíz. Por eso el niño la plantó en una maceta y observó con alegría que se desarrollaba y florecía cada año. Para el muchacho enfermo, su maceta era el más espléndido jardín. Regaba la planta y la cuidaba, y la planta agradecida esparcía su aroma y alegraba la vista. En el momento de su muerte, el niño se volvió hacia ella. El niño llevaba ya un año junto a Dios, y la plantita ha seguido en la ventana, olvidada y seca. Es la flor marchita que llevamos en nuestro ramillete. ¿Pero cómo sabes todo esto?, le preguntó el niño al que el ángel le llevaba al cielo. Lo sé, respondió el ángel, porque yo era aquel niño enfermo que se sostenía sobre sus muletas. Y qué bien conozco mi flor. El pequeño abrió de par en par sus ojos y clavó la mirada en el rostro esplendoroso del ángel. Y en ese momento se encontraron en el cielo de nuestro Señor, donde reina la alegría y la bienaventuranza. Dios apretó al niño muerto contra su corazón, y al instante le salieron a este alas como los demás ángeles, y con ellas se echó a volar. Nuestro Señor también apretó contra su pecho todas las flores y besó la marchita flor silvestre. Y la flor rompió a cantar con el coro de ángeles que rodean al Altísimo. Todos, grandes y chicos, cantaban también. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomiendo el siguiente video disponible en este canal. Búscalo así: La ley del karma, historia budista para entender el karma y el dharma. Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.